Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, Ingeniería Agroindustrial, Problemas de balance de masa. El ejercicio a ser resuelto es acerca de estequiometría. Desde un punto de vista simplista, un alto horno puede verse como un proceso en el que la reacción principal es óxido férrico más carbono producirán hierro más monóxido de carbono, aunque ocurren otras reacciones secundarias indeseables, principalmente óxido férrico más carbono producirán óxido ferroso y monóxido de carbono. Después de mezclar 600 libras de carbón con una tonelada de óxido de hierro puro, el proceso produce 1200 libras de hierro puro, 183 libras de óxido ferroso y 85 libras de óxido férrico. Calcule lo siguiente. A. El porcentaje de carbono en exceso suministrado con base en la reacción principal. B. El porcentaje de conversión de óxido férrico a hierro. C. Las libras de carbón consumidas y las libras de monóxido de carbono producidas por tonelada de óxido férrico cargada. D. La selectividad de este proceso. Para su resolución se partirá de las cantidades iniciales, es decir, tanto de la tonelada de óxido férrico como las 600 libras de carbono, que multiplicando cada uno por su peso molecular correspondiente, tendremos las libras moles iniciales de cada compuesto. Ahora, con las 12.52 libras mol de óxido férrico iniciales, gracias a una relación estequiométrica, es decir, 3 libras mol de carbono por cada libra mol de óxido férrico, darán un total de 37.57 libras de carbono, que reaccionarán con la cantidad de reactivo limitante, es decir, el óxido férrico. Ahora se calculará el carbono en exceso, que será igual a las 50 libras de carbono iniciales menos las 37.57 libras mol de carbono teórico, dando un resultado de 12.43 libras mol de carbono. Para calcular el porcentaje de carbono en exceso tendremos que dividir el carbono en exceso sobre el carbono teórico y multiplicar por 100, dando un total de 33.08%. Ahora, para calcular la conversión de óxido férrico a hierro, se partirán de las 1200 libras de hierro producidas, que multiplicando por su peso molecular darán un total de 21.49 libras mol de hierro. Ahora se tiene que en una libra mol de óxido férrico existen 2 libras mol de hierro, dando un total de 10.75 libras mol de óxido férrico. Se calcula así el porcentaje de conversión dividiendo las 10.75 libras mol de óxido férrico consumidas en la reacción para las 12.52 libras mol de óxido férrico iniciales, multiplicando esto por 100, obteniendo un resultado de 85.86%. Ahora, para calcular las libras de carbono consumidas, se parte de las 183 libras de óxido ferroso producidas, que multiplicando por su peso molecular se obtendrán 2.55 libras mol de óxido ferroso. Al hacer una relación estequiométrica, es decir,
1 libra mol de carbono por cada 2 libras mol de óxido férrico, multiplicando por el peso molecular de carbono, se obtendrán un total de 15.3 libras de carbono consumidas en la reacción 2. Ahora, con las 21.42 libras mol de hierro producidas mediante una relación estequiométrica, teniendo 3 libras mol de carbono por cada 2 libras mol de hierro, multiplicando por el peso molecular del carbono, se obtienen 386.82 libras de carbono consumidas en la reacción 1. Ahora, las libras de carbono consumidas serán igual a la suma de las libras de carbono consumidas en la reacción 1 más las libras de carbono consumidas en la reacción 2, dando un total de 402.12 libras de carbono por cada tonelada de óxido férrico. Para calcular las libras de monóxido de carbono producidas, se partirán nuevamente de las 183 libras de óxido ferroso producidas, que multiplicando por su peso molecular se obtiene 2.55 libras mol de óxido ferroso. A partir de una relación estequiométrica se tiene 1 libra mol de monóxido de carbono por cada 2 libras mol de óxido ferroso. Multiplicando por el peso molecular del monóxido de carbono se obtienen 35.7 libras de monóxido de carbono producidas en la reacción 1. Ahora, con las 21.49 libras mol de hierro, al hacer una relación estequiométrica, se tiene 3 libras mol de monóxido de carbono por cada 2 libras mol de hierro. Multiplicando por el peso molecular del monóxido de carbono, se obtienen 902.58 libras de monóxido de carbono. Para calcular las libras de monóxido de carbono producidas totales, se suman tanto las que se obtuvieron con la reacción 1 y la reacción 2, dando un total de 938.28 libras de monóxido de carbono por cada tonelada de óxido férrico. Ahora en la parte D se calculará la selectividad, que es la cantidad de un reactante que se ha convertido en producto expresada como fracción o porcentaje de la cantidad teórica del material alimentado convertido, es decir, las 1200 libras de hierro producida para las 183 libras de óxido ferroso producidas, dando una selectividad de 6.56.